Cuando nos referimos a lo lógico-matemático, ¿qué queremos decir? Bueno, nos referimos a la lógica que se encarga de estudiar los enunciados válidos, la relación de consecuencia entre dichos enunciados, las leyes de deducción, los sistemas y axiomas y la semántica formal, de forma que sus principios son formalizables matemáticamente. El razonamiento lógico-matemático se ocupa de estudiar las cualidades sensoriales, como forma, tamaño, color y volumen, desde tres puntos de vista. El primero es identificar, definir y o reconocer estas cualidades. El segundo es analizar las relaciones que se establecen entre unos y otros. Y el tercero es observar sus campos. El conocimiento lógico-matemático se construye realizando experiencias previamente obtenidas en la manipulación de los objetos con experiencias nuevas, es decir, realizar inferencias. Estas son bases para la construcción del pensamiento lógico-matemático, en el cual, según Piaget, están las funciones lógicas que sirven de base para la matemática, como son la clasificación, seriación, noción del número y la representación gráfica, como también las funciones infralógicas, que se construyen lentamente. Estas vendrían siendo la noción del espacio y el tiempo. El desarrollo del pensamiento lógico es un proceso de adquisición de nuevos códigos que abren las puertas del lenguaje y permite la comunicación con el entorno. Construye la base indispensable para la adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas y es un instrumento a través del cual se asegura una interacción humana. Ahora, cuando hablamos de la lectoescritura, ¿qué queremos decir? Bueno, esto es un proceso en donde se da la integración de los tipos de lenguaje, oral y escrito. Su aprendizaje se debe fundamentar en el desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo, potenciando habilidades lingüísticas y metalingüísticas. Esto es así debido a que si se pretende comenzar el lenguaje escrito sin apoyarse en el dominio previo del oral, el niño no podrá integrar las significaciones del lenguaje escrito sin referirse a la palabra o a los fonemas del lenguaje oral, que sirven de soporte, ya que el escrito es una adquisición de segundo orden. En el proceso de dominio de la lectoescritura se observa la importancia de concretar el dominio del lenguaje escrito, los niveles de procesamiento de información en la lectura, la fase cognitiva de dominio y de automatización de la lectura, la búsqueda de significado en la comprensión del texto, los conocimientos declarativos, procedimentales y condicionales y finalmente las estrategias cognitivas y las estrategias metacognitivas. El primer reto del niño es diferenciar el dibujo de la escritura, ya que para ellos esto es lo mismo. Luego el niño, diferenciando esto, puede escribir utilizando garabatos, pero siempre con la ayuda de una imagen que represente lo que quiere escribir. A partir de esto, los niños reconocen que las letras no reproducen las formas de los objetos y que están ordenadas en forma lineal. Así, la escritura de cualquier palabra no será solo diferente en la organización de las líneas con respecto al dibujo, sino que siempre tendrá una linealidad. Partiendo de esto, el niño representará las palabras solo con letras convencionales para él, normalmente las del nombre, aunque estas letras no correspondan sonoramente con la palabra representada. Por esto mismo, los niños empiezan a enfrentarse a la duda de cuántas y qué letras escribir para representar cada palabra. Con la adquisición de estos dos principios, estarán en condición de analizar una escritura y decidir si se trata de algo legible e interpretable o si se trata de simplemente una serie de letras. Posteriormente, el niño descubre la fonetización de la representación escrita y es el ambiente que proporciona información para que el niño descubra esta relación, siendo su nombre y la comparación con otros nombres una de las fuentes principales para este descubrimiento. Ahora, los niños hispanohablantes construyen tres hipótesis bien diferenciadas en niveles. La hipótesis silábica presenta una solución a cuál es el número de letras y la variedad de las mismas para escribir una palabra. En esta hipótesis, el niño escribirá una letra para cada sílaba, correspondiendo la letra escrita a una de las letras de la sílaba que se requiere representar. En la hipótesis sílabo-alfabética, el niño comienza a observar que algunas letras todavía ocupan el lugar de sílabas, mientras que otras letras ocupan el lugar de fonemas. De esta forma, las palabras se representan con una combinación de letras que representan sílabas y sílabas estructuradas correctamente. Finalmente, los niños construyen la hipótesis alfabética, demostrando que han descubierto que cada letra representa un fonema. Por ende, la escritura representará entonces una concordancia grafema-fonema convencional.
Ahora, a partir de este momento, la lectoescritura se seguirá desarrollando de manera óptima, ya que las bases necesarias fueron contempladas y por ende el desarrollo del lenguaje será más apropiado para el niño. La lectoescritura es un proceso bastante complejo, pues requiere la coordinación de diversos sistemas cerebrales para que se lleve a cabo, por ejemplo, visuales, motores, auditivos, cognitivos y de lenguaje. Y a pesar de que no exista un área específica del cerebro dedicada a la lectura, se puede decir que existen 3 áreas cerebrales principales ubicadas en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, que conforman el sistema lector. Primero, el área ventral occipitotemporal, que se encarga de todos los procesos visuales ortográficos. Luego nos encontramos con el área dorsal tempoparietal, conocida como el área de Wernicke, encargada de la decodificación fonológica. Y por último, el área izquierda frontal, que corresponde al área de Broca, al giro inferior frontal y al córtex insular, y que se encargan de los procesos articulatorios fonológicos y semánticos en la región frontal. Para comprender el lenguaje, las señales acústicas, los fonemas y las palabras, luego de ser transformadas en el oído interno, se transportan al sistema nervioso central por medio del nervio acústico, hasta llegar al área auditiva primaria. Es aquí donde la información recibida se interpreta como un sonido. Sin embargo, para interpretarla como parte del lenguaje, es necesario que se active el área de Wernicke, ya que ésta permite reconocer los fonemas como parte esencial del lenguaje. En conclusión, el área de Wernicke nos permite entender lo que leemos, además traduce las letras en sonidos. El área principal involucrada en la expresión del lenguaje es el área de Broca, ya que se encarga de formular el esquema práctico del mensaje verbal y da la orden de emitir el movimiento adecuado para producir los fonemas de las palabras. Igualmente se requiere la activación del área prefrontal, el área motora suplementaria y los ganglios de la base. Básicamente el área de Broca se encarga de la producción del habla. El lenguaje escrito requiere la activación del área visual primaria, ubicada en el lóbulo occipital, cerca de la cesura calcarina. Dicha señal pasa al córtex occipital secundario, donde se identifican los grafemas, pudiendo captarse así el significante del mensaje. Dicha información luego se envía al área occipitoparietotemporal izquierda, para luego ser proyectada hacia las áreas del lenguaje por medio de 2 vías. La vía fonológica o indirecta, la cual se encarga de la conversión de grafemas en fonemas y sirve de base para la lectura analítica, y la vía semántica o directa, que dota a los signos gráficos de significado y sirve de base para la lectura global. En la escritura, el lóbulo frontal se encarga de las funciones de razonamiento y abstracción de lo que se va a escribir, el lóbulo temporal de la discriminación gráfico-fonológica, tratando de identificar cada sonido con la letra que le corresponde. Lóbulo parietal, coordinación óculo-manual para dar lugar al escrito, y lóbulo occipital, reconocimiento a las diferentes letras escritas. El procesamiento de la información numérica toma lugar en el cerebro por medio de 3 sistemas asociados a 3 regiones ubicadas en el lóbulo parietal. Sistema verbal. Los números se representan mediante palabras. Se activa el giro angular izquierdo ya que interviene en los cálculos exactos. Sistema visual. Los números se representan según una asociación de números arábigos conocidos. Se activa un sistema superior posterior parietal relacionado con la atención. Y por último, el sistema cuantitativo no verbal. Se establecen valores a los números. Participa el segmento horizontal del surco intraparietal, pues es la región más importante en la resolución de problemas numéricos. En la actualidad existen muchos tests destinados a evaluar funciones de lectoescritura y de lógica matemática. Entre los más importantes encontramos la prueba CLP, la cual mide capacidad de lectura del niño, comprobando si su rendimiento lector es el esperado para su edad y para su nivel de escolaridad. Está compuesta por 8 niveles distintos que van desde el más simple al más complejo, y cada uno de estos evalúa habilidades diferentes, por ende se podría saber qué capacidades domina y cuáles necesitan ejercitarse. En segundo lugar tenemos la prueba WIAT-2, la cual mide la lectura de palabras, comprensión de lectura, operaciones numéricas, razonamiento matemático, deletreo, expresión escrita y oral y comprensión de escucha. Provee suplementos en los resultados para describir con exactitud los radios de lectura, fluidez de palabra, conteo de palabras y escritura alfa. Para evaluar específicamente funciones de lógica matemática se encuentra la prueba de habilidades matemáticas Toma 3, la cual evalúa principales áreas de habilidades matemáticas, así como la actitud del estudiante hacia las matemáticas. Hay muchas maneras en las cuales podemos intervenir para el desarrollo y mejora de las funciones de lectoescritura y de lógica matemática. En cuanto a la lectoescritura, se pueden leer cuentos e historias en voz alta mientras el niño, individualmente, sigue dicha lectura. Esto ayuda a que el niño escuche e indique los fonemas y las letras.
Del mismo modo, se pueden realizar pequeñas lecturas diarias de cuentos, historias, periódicos, revistas, etc. y poco a poco ir aumentando su complejidad, no solo para mejorar la lectura, sino también la comprensión de lo que se lee. De igual forma, se pueden realizar dictados, ya que ayudan al niño a comprender cómo se escriben las palabras y asociarlas así a su fonema respectivo. En cuanto a la lógica matemática, podemos recomendar que se aproveche la visita al supermercado para que se desarrolle la habilidad para categorizar ideas y conceptos. A nivel mundial, hay una serie de programas creados para mejorar y desarrollar en adultos las funciones de la lectoescritura y de la lógica matemática, entre los cuales se encuentra el programa Yo Si Puedo, que fue creado por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño IPLAC de Cuba en el año 2001, y su metodología se practica en un total de 28 países, entre los cuales se encuentran Nicaragua, Argentina, Bolivia y Venezuela. Este programa cuenta con el asesoramiento de aproximadamente 800 docentes cubanos de alto nivel y actualmente ha logrado alfabetizar a 3.5 millones de personas a escala mundial. El programa va dirigido exclusivamente a adultos y consiste en una serie de 65 videocassettes que contienen 4 clases cada uno, donde se abordan temas como la salud, familia, atención a personas de tercera edad, cuidado de la naturaleza, entre otras. Y una cartilla para cada participante, la cual contiene 7 páginas que combinan los números con las letras. Los participantes solo aprenden lo esencial, lo que pueda servirle de base para sus estudios futuros y puedan rendir más en la vida laboral y social. El proyecto está elaborado para que en transcursos de 3 meses cada estudiante pueda aprender a leer y a escribir. Las actividades consisten en clases de 1 hora diaria, donde se ven videos complementados con la cartilla y otros recursos que apelan a la creatividad. Consta de 3 etapas: el adiestramiento, en la cual se están comprendidas las 10 primeras clases del método. Se estimula el desarrollo de la expresión oral y de las habilidades psicomotoras. Además, estudia la representación gráfica de los números del 0 al 30. 2. La enseñanza de la lectoescritura, la cual consta de 42 clases. En las primeras 23 se aprende una nueva letra cada día, y en las 19 restantes se trata de que el alfabetizando ubique un número que conoce con una letra que desconoce. Por último está la tercera etapa, que es la consolidación, que se le dedican 11 clases y 2 clases finales de redacción. El objetivo es resolver las dificultades de las grafías y lograr que el iletrado pueda organizar palabras con un sentido lógico. Este programa no solo se enfoca en la simple adquisición de habilidades y destrezas en el manejo de las letras y de los números, sino que está dirigida también al mejoramiento de las funciones que en la vida cotidiana realizan los seres humanos y el incremento de la toma de conciencia.